los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima en la amplitud modulada 1500 a nivel nacional y 105.1 en la parte sur de Lima. Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepago Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre Dios Puerto Maldonado. Se une otra red de radios como es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio Satipo, Radio Estación Solar Abancay, Radio Oriente Yurimagua, Radio Los Ángeles Cajamarca, Pumaque Estéreo, Ametagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe y los aplicativos móviles, y también Radio Quillabamba y Radio Madre de Dios nos ven, no solamente nos escuchan, sino también nos ven por sus plataformas televisivas. Bien, qué fin de semana tan agitado, Rosa María. No hemos podido descansar acá también en la radio, con los chicos, con las redes sociales y todo esto. ¡Qué barbaridad! Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por estar con nosotros esta mañana. Vamos a estar más adelante con el ex primer ministro Pedro Cateriano para comentar un poco la situación jurídica y política, porque acá hay dos escenarios. Algunos escenarios jurídicos se van a ir dando durante esta semana, otros escenarios políticos no sabemos cómo se van a desarrollar. Y hay un tercer escenario que se ha abierto también, que es el escenario de la frivolidad. Yo no soy muy buena en programas de farándula ni en telenovelas, pero algo hay que saber de estos asuntos ahora, porque para entender la lógica de toda esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Para poder aclarar un poco nuestro pensamiento. De un lado, un presidente muy débil, eso hay que decirlo, con un entorno muy precario, con gente que realmente no está a la altura, creo yo, de las obligaciones y responsabilidades que tiene. Un personal administrativo que graba al presidente de la República en su oficina no es un personal administrativo de confianza. El presidente, imagínense ustedes, en la intimidad de su despacho puede decir cosas muy desagradables de adversarios políticos, de mandatarios extranjeros, ¿no? Imagínense que esta información se difunda, y no estoy diciendo
que se tengan que ocultar hechos irregulares, sino que las personas en la intimidad de su trabajo a veces dicen cosas que son inapropiadas. Y esto se divulga porque el asistente de la secretaría tiene algún tipo de aditamento que graba y que divulga las opiniones y conversaciones del presidente de la República. Al margen de su contenido, que ese es otro tema. Entonces, primer problema, un problema de seguridad nacional en Palacio de Gobierno. En ningún país del mundo, al presidente de la República o a los ministros, no se puede espiar pues al ministro del Interior, ¿se dan cuenta? O sea, o al ministro de Defensa. Eso no es correcto, además es delito. Se llama, por un lado, violación de la intimidad, pero si tú difundes secretos nacionales, que en este caso felizmente no se han difundido, estás cometiendo un delito muy grave, que es divulgación de secretos de Estado, que se llama traición a la patria, tiene 25 años de condena. Entonces, primer asunto, las vulnerabilidades, la precariedad expuesta de la presidencia de la República, la falta de respeto al presidente, al margen de quién sea el presidente, no importa quién sea, así no se trata al presidente de la República. No importa que sea Vizcarra, Alan García, Toledo, Humala, hay una institución, ¿no? La presidencia de la República es una institución. ¿Cómo te diriges al presidente de la República? ¿Cuándo quieres que te dé mi renuncia? Te la firmo mañana. O sea, es una forma de hablar que no es correcta, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad expuesta es muy precaria. Tú ves a un presidente que en efecto, por lo que muchos dicen, es muy desconfiado, siendo maltratado por el personal. Y eso mella su imagen pública, sin duda, porque lo presenta como una persona sin liderazgo. Además, que te hablen así y que no dispongas inmediatamente la cancelación de sus servicios, por más que la quieras mucho, ¿no? Y que tengas una larga relación, ahí hay algo que es muy tóxico, ¿no? Que no está bien. Entonces, lo primero es un presidente débil. Lo que muestran estos audios es un presidente débil, atrapado en un intríngulis entre secretarias y un señor que canta. Es una cosa de una debilidad pavorosa. Al frente, un golpe en marcha. Es que lo que pasa cuando censuran al gabinete cateriano, y yo lo vi tan claro, es que había ya una conspiración para lograr una vacancia con forceps, pero a como diera lugar. Entonces, para lograr la vacancia presidencial necesitas dos cosas: 87 votos y una excusa. Entonces, la excusa era la contratación, supuestamente, no lo sabemos, irregular del señor Richard Swing en varios servicios no personales que contrató el Ministerio de Cultura. Entonces, ese hecho, del cual se tiene conocimiento ya hace varios meses, exacerbado, ¿no es cierto?, era necesario para conseguir los 87 votos y vacar al presidente de la República. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el señor Merino sea presidente, y acá viene lo interesante: postergar las elecciones nacionales. Según el señor Martos, no le falta razón porque hay hechos, desde el día en que el presidente promulga el decreto supremo convocando elecciones, las hostilidades del Congreso crecieron. Y están documentadas. Yo he hecho un barrio de broncas, ¿no? La censura del gabinete cateriano. Antes de que salga Ceballos, ustedes habían 7 mociones de interpelación sobre la mesa. Y quedan vivas 2, porque son los 2 únicos ministros que quedan vivos: Educación y Economía. Educación sobrevive a la interpelación, ya no hay moción de censura porque acababan de censurar al gabinete cateriano. La censura de la señora ministra de Economía se va a ver hoy. Entonces ha habido un clima de hostilidad, más la aprobación de proyectos de ley francamente críticos para la economía nacional, pero críticos de nivel drama, o sea, de que la caja fiscal quiebra si se aprueba eso. Eso solo se puede dar en un contexto de abierta hostilidad, sin mejorar las normas electorales, sin aprobar la reforma política que se había planteado como eje de la campaña en enero de este año. Entonces, esta relación hostil, que parecía no tener explicación, que parecía en la práctica la sustitución
¿no es cierto?, del Congreso Fujimorista por nuevas caras, pero las mismas conductas obstruccionistas. Entonces, ¿por qué? La gran pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué te vuelas a un gabinete de entrada? Y no me digan pues que los provincianos se sintieron ninguneados, porque esa es la explicación que nos dan algunos congresistas, o no les gustó el tono de voz, o habló de la minería. Esas son sonceras. O sea, no los agarren de sonsos. Acá había otro tema mucho más complejo. Y era que Pedro Cateriano iba a ser un primer ministro en pie de guerra, si es que trataban de afectar la forma democrática de gobierno, que es lo que están tratando de afectar. No lo podían tener expuesto ante el mundo, o sea, llamando a la OEA, llamando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamando a quien tengas que llamar para defender a la presidencia. Por eso es que lo censuran. Y dejan todo el resto del gabinete, y Martos no les importa. Porque en la lógica de los golpistas, probablemente con los militares se podía negociar. Ayer el señor Martos ha revelado que el presidente del Congreso ha estado llamando al comandante general del Ejército todo agosto, inmediatamente después de la censura Cateriano, que buscaban un acercamiento político, que está prohibido por la Constitución, con jefes, con altos mandos de las Fuerzas Armadas. Entonces, todo este desarrollo de la semana pasada, express completamente, es evidente para cualquiera que sigue la política nacional que no se arma en 24 horas. Eso tiene un devenir, esto está bien pensado. El presidente ha señalado que 2 líderes políticos le han pedido que suspenda las elecciones. No ha dicho los nombres y el señor Martos no ha querido decirlos, pero los únicos 2 con los que se ha reunido en Palacio públicamente de los partidos, hay 3 con los que podrían estar interesados. Uno es Luna, el otro es César Acuña y el otro es Raúl Díaz Canseco, que han ido a Palacio. Y obviamente la idea fue desechada porque no tiene ningún sentido. La excusa era la pandemia, pero en realidad son partidos que no están listos para el próximo año, porque miren ustedes cómo les va en las encuestas, les va bastante mal. Y por otro lado, se enfrentan a una situación compleja en UPP y en Podemos. UPP tiene un problema complicado. Su líder Antauro no va a poder participar en las elecciones, porque está preso. Y no sale de la cárcel hasta fines del próximo año. Y por otro lado, el señor Urresti enfrenta un proceso penal que ya debería empezar si es que no se sigue enfermando cada semana, que lo va a tener muy complicado en el juicio oral durante la campaña. Ya le pasó con la campaña a Lima. Y además tiene un problemita. Tiene una denuncia por difamación ganada donde él ha sido condenado. Y el problema es que con una condena no puede postular. Entonces, esos 4 partidos que han votado en bloque por la vacancia, salvo Acción Popular donde se excusaron 7, pero el resto entraron todos, esos partidos que han votado por la vacancia en bloque son los que están coludidos en esta conspiración ya desde hace algún tiempo. Y son los que votan juntos en la censura de Cateriano, o se abstienen, ¿no? Pero son los que votan juntos en la censura de Cateriano, son los que votan juntos en normas económicas dañinas para el Perú. Claro, en esas los acompaña el FREPAP, los acompaña la izquierda, y en la cabeza de los conspiradores no pasó, ¿no es cierto?, la consideración de que en el tema de la vacancia de Vizcarra no los iba a acompañar la izquierda y no los iba a acompañar el FREPAP. Porque pensaron que de más. Y felizmente alguien se dio cuenta de que esto era mucho más grave que censurar a un ministro, que esto era volarte la forma democrática de gobierno. Y, bueno, como se dice, la cereza del queque, pero qué importante, el señor Merino, por una moción no votada, llamando a los comandantes generales, que felizmente somos oficiales bien entrenados y sabían perfectamente que no podían hablar con él, y si hablaban con él tenían que comunicar en su línea, ¿no es cierto?, de comando al ministro de Defensa, hasta el primer ministro, hasta el presidente de la República, en su línea, digamos, de acción, hacia arriba,
porque son militares bien entrenados que tienen, digamos, conocimiento de la jerarquía y conocen su constitución, cosa que parece que el señor Merino desconoce, ¿no? Porque dice, han sacado una foto con los comandantes generales. El Ejecutivo regula, ¿no es cierto?, la línea jerárquica sobre los comandantes generales, no el presidente del Congreso. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Su representante y vocero es el presidente del Consejo de Ministros, que a su vez es el jefe, y lo tiene clarísimo, del ministro de Defensa, que a su vez es el que comanda sobre los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. En una democracia, ¿no? Una dictadura, otras cosas suceden, pero una democracia funciona así. Eso está en la Constitución. Y Merino lo sabe, o si no lo sabe, francamente, que como golpistas son un desastre, ¿no? Entonces, mientras se votaba la moción el día viernes, ¿no es cierto?, y se seguía interrogando a la señora Karen en la Comisión de Fiscalización, o sea, una investigación que no ha concluido, es la excusa para una vacancia express. Era muy raro todo, ¿no? El sábado, cuando se ha conocido la información que ya todos hemos conocido, inmediatamente comenzó a caerse el tinglado. Porque al final, el pueblo no es tonto, sabe perfectamente que acá hay algo muy raro, que qué velocidad, que para qué. Y además, hay que reiterar algo que no se debe dejar olvidado. Vamos a elecciones en 7 meses, y ahora en menos de 7 meses. ¿Para qué un cambio de presidente por 7 meses? Porque no se quieren pues quedar 7 meses, se quieren quedar 2 años. O lo que quieran, vaya usted a saber. Ese es todo el problema de fondo. Ahora, en el medio de esto es claro, la debilidad del presidente, la conducta del Congreso y, como te decía, la telenovela. Han estado circulando una cantidad de audios, entre comillas, y digo entre comillas porque son grabadas, porque es la única que aparece, son casi monólogos de la secretaria de Palacio, donde habla de todo, pero de todo, parece guión de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Que Cheja de tal por cual, que Urresti es el delfín de Vizcarra. Yo escuché y decía, Dios mío, ¿dónde estudió esta chica de análisis político? ¿Cómo va a ser el delfín de Vizcarra Urresti? ¿Ya? Bueno, y cosas que, claro, la mitomanía de Richard Swing empalidece al lado de las cosas que hemos escuchado. Y otras de carácter sexual. De carácter netamente sexual. Que no tienen nada que ver con lo que necesitamos saber como opinión pública. Que este es el amante de que, ¿no? Y que esta coordina con la otra, que es la no sé qué. No logras entender la dimensión de lo que pasaba en esa oficina. Creo que ha hecho bien el presidente en despedir a la señorita Roca y bueno, y la señora Morales renunciar también, porque ya francamente es un clima en el cual no se puede trabajar, ¿no? Es un clima muy adverso. Y lo que hay de fondo, pero de fondo es la necesidad de algunas personas de trabajar en el Estado, a como dé lugar. Y hay otros trabajos, ¿ah? O sea, no solamente de la señora Roca, también de Miriam Morales, pero del esposo, del cuñado, de la prima, del amigo, de un grupo de gente que es sueldo público o muerte. O sea, me traigo abajo un presidente si no tengo mi chambita en el Estado, o mi marido no la tiene, o mi cuñado, o mi papá no tiene un negocio. O sea, es una cosa de locos. La angurria por tener trabajo en el Estado es una cosa que, digamos, en esos niveles nunca había sido expuesto, ¿no? Tan cercano al presidente de la República. Es una cosa... Y todo es por la chamba, por darle una platita. O sea, no nos sorprendería que alguno de estos personajes reaparezca luego en el Congreso como empleado, como asesor, o Dios sabe como qué. Es una cosa penosa. Bueno, hay otras discusiones. El día de hoy, el Frente Amplio va a presentar una moción para censurar al presidente del Congreso por sus gestiones llamando a militares, gestiones indebidas, hay que decirlo, no hay discusión ahí. También para
solicitar que se cambie al señor Alarcón como presidente de la Comisión de Fiscalización. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. Hay personas que no pueden tener la titularidad de una presidencia de comisión. Yo entiendo que el pueblo ha votado por ellos, el pueblo de Arequipa votó por Alarcón, pero miren, es una persona que está procesada por enriquecimiento ilícito, que no es cualquier delito, es un delito grave, tiene delitos contra la administración pública, habiendo sido contralor, delitos que ya están abiertos por las acusaciones, ni siquiera investigaciones, acusaciones formuladas por la fiscal de la Nación. Y están esperando el levantamiento de inmunidad del Congreso. Y que evidentemente, en 28 de julio del próximo año, menos de un año, ya no necesitarán el levantamiento de esa inmunidad. Y claro, ¿a quién creen que les conviene que no irse al Congreso? A todos los que tienen procesos en marcha, que no son pocos. Luego tenemos al señor Chejade, que ha dicho barbaridades que yo decía, no puedo creerlo. Luego de haber sido exonerado de un proceso por el cual su hermano fue preso. La cereza del queque. Tú sabes que Humberto Acuña, el condenado hermano de César Acuña, es presidente de la Comisión de Presupuesto y todavía no lo sacan. Ya condenado, ya debería dejar el Congreso. Todavía no. Tranquilo, no tienen apuro. O sea, un condenado, presidente del... O sea, al presidente lo vacan en 3 días. Son unas cosas de locos. Entonces hay varias mociones ahí para hacer algunos cambios que creo que son aparentes, ¿no? En el Congreso. Lo de Chejade es escandaloso también, pero escandaloso, llamando al golpe de Estado, pero sin ningún ambaje. Porque claro, lo que le dicen a la población tiene todo el sentido del mundo. El presidente tiene una conversación con sus secretarias en la cual está tratando de ocultar una situación. Perfecto. Es una conversación que no tiene un sentido unívoco, o sea, solamente puedes leerla de una manera. Es una conversación que puedes leer de varias maneras. Entonces, para establecer qué es lo que se dijo en esa conversación, tienes que hacer una investigación en la que llamas a todas las partes y adjuntas en las partes las pruebas. Entonces puedes decir, mire, acá están, la discusión era sobre este papel, los registros, la explicación que han dado, tiene alguna lógica, pero el fiscal la tiene que merituar y el juez también, si llega a proceso, nosotros tenemos un sistema de ingresos informático. O sea, tú solicitas ir al Palacio de Gobierno y alguien de Palacio de Gobierno, alguien con la autoridad, la secretaria, etcétera, te coloca en el sistema. Tú no llegas, no vas, no estás en esa comitiva, no entraste, no apareces ingresando a Palacio porque realmente no fuiste. Entonces, el señor Richard Swing ha asistido a Palacio de Gobierno en algunas oportunidades, pero en otras no ha asistido a pesar de estar en el sistema. Esa es la explicación. Y las veces que ha ido, según el presidente, ha hablado con Miriam Morales y ha hablado con Karen, a la que conoce desde la campaña de PPK. Muy bien, eso es. Y ha ido a Miriam Morales a pedirle trabajo. Eso sí es verdad. Y Miriam Morales le dijo que trabajo como él quería, de asesor político, no tenía. Y fue a tocarle la puerta, ¿no es cierto?, a la ministra de Cultura, a la que también conocía por la campaña. Y ahí le dan trabajo, contratos para animar eventos. A mí y a ti nos pueden parecer muy feos sus eventos, pero parece ser que el personal del Ministerio de Cultura que recibía el servicio estaba encantado. Además, el señor Richard Swing ha dicho que esa plata no era solo para él, sino que él llevaba un elenco musical, no sé cuántos bailarines, no sé qué equipo de sonido, y que él cobraba full costo todo lo que hacía. Hay que revisar pues sus datos, y la Contraloría dice que es excesivo, si no, no. Pero en todo caso, miren, no es la primera vez en el mundo. En este momento no lo estoy escuchando bien, problemas de señal, voy a tener que... Ahí está entrando Pedro Cateriano, pero parece que tiene problemas para escucharnos. Vamos a hacer la pauta. Sí, estamos al aire, pero sí te escuchamos. ¿Aló? Pero parece... Aló, sí te escuchamos, pero parece que tú ni nos ves ni nos escuchas. Así que vamos a tratar de ir a la pausa un ratito a ver, ¿te parece? Vamos a ver. Ya, Rosa María,
Sí, vamos a ir a la pausa mientras arreglamos el sistema. Solamente, Rosa María, nuestros amigos de Huánuco están, en esto deberíamos estar hablando del oxígeno para Huánuco, y nos están pidiendo que los apoyemos con mucho gusto, los apoyamos a Huánuco. Ahí está el banner, y vamos a escuchar a Monseñor, que tiene este mensaje. Nos vamos a la pausa mientras entra el doctor Pedro Cateriano. No se vayan, no se muevan de la sintonía de Radio Santa Rosa. Viene el doctor Pedro Cateriano, ex primer ministro. Porque creemos en el don sagrado de la vida. La diócesis de Huánuco, con todas sus parroquias, y Cáritas Huánuco siguen adelante con la colecta para adquirir una planta generadora de oxígeno y socorrer a nuestros hermanos que hoy sufren por la falta de este elemento. Nuestra meta es $191,118.20 americanos, y con tu apoyo lo lograremos. Súmate y forma parte de esta noble acción. Respira Huánuco. Tu ayuda, un respiro. Que por fin respiro lo que Dios me ha dado, mi país tan lindo. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Amigos de Radio Santa Rosa, queremos invitarlos a participar de este sorteo concierto de aniversario. Es momento de apoyar a nuestra emisora en su sostenimiento económico, colaborando en este sorteo virtual de aniversario, adquiriendo la cantidad de boletos que desees. Tendremos 3 grandes premios. Primer premio, una hermosa cocina de 3 hornillas semi-industrial para que puedas emprender tu propio negocio. Segundo premio, 300 soles en efectivo. Tercer premio, una impresora. Y además, un premio sorpresa a solo 5 soles. El sorteo se realizará el jueves 15 de octubre. Es muy fácil, depositando en un agente del BCP a nuestro número de cuenta 193 22 00 35 30 87. Nos envías tu voucher al WhatsApp 959 679 662 y participas. Ganas y apoyas a nuestra emisora del Santo Rosario. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Cayali, Radio Quillabamba, donde nos ven también a través de la plataforma televisiva, y Radio Madre de Dios igual. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaqui Stereo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, AM Tagua también, y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, vamos con Rosa María
Rosa María, mientras entra el doctor Cateriano, ahí tenemos problemas con la imagen, preguntan sobre los delitos. Ahí está el doctor ya. Adelante, Rosa María. Rosa María. Ahí estamos. Aló, muy buenos días, doctor Cateriano. Buenos días, Rosa María. Rosa María, buenos días. Muy buenos días. No lo vemos, pero lo podemos escuchar, así que vamos a adelantar la entrevista hasta que llegue la imagen, que llegará en algún momento, espero. Bueno, empecemos. Yo le decía al público que hay 3 planos, ¿no? Ahora sí tenemos la imagen en parte. Ahí estamos. Hay 3 planos, ¿no? Un plano jurídico, un plano político y un plano como que de reality show, de farándula. Yo no sé muy bien cómo manejarme en ese plano, pero empecemos por el plano jurídico, ¿no? Vamos a hablar primero con el profesor de Derecho Constitucional. El presidente de la República puede ser vacado porque hay unos audios donde aparentemente, porque no digamos que lo está haciendo, hay un encubrimiento de una investigación parlamentaria. Esa sería la razón. Lo estoy expresando mejor que la moción, creo, pero en fin, ¿se puede vacar al presidente por eso? A ver, Rosa María, creo que 2 o 3 ejemplos ilustrativos pueden aclarar el panorama. Cuando el expresidente Toledo se vio envuelto en escandalosos casos, por ejemplo, en el del reconocimiento de su hija Saraí, ¿a algún parlamentario se le ocurrió alegar incapacidad moral permanente de Toledo? A nadie. Cuando el expresidente García se vio involucrado en 2 escandalosos casos, narcoindultos, que fue una cosa, digamos, de magnitud sísmica, o petroaudios, ¿a algún parlamentario se le ocurrió alegar incapacidad moral permanente de García? Y finalmente, cuando en las postrimerías del gobierno del expresidente Humala fue acusado de recibir financiamiento ilegal proveniente del Brasil, ¿a algún parlamentario se le ocurrió acusar y pedir la vacancia de Humala por incapacidad moral permanente? No. Este es un invento, una malinterpretación grosera, una tergiversación de los parlamentarios fujiapristas del Congreso disuelto, que tuvieron la intención, bajo el mal uso de este precepto constitucional, de cargarse a Pedro Pablo Kuczynski. Porque nunca, este es un precepto constitucional que se repite desde el siglo XIX en nuestras constituciones. Estaba enfocado al criterio de si el presidente perdía la razón, tenía algún accidente y quedaba inhabilitado físicamente, ciego, sordo o mudo, y no fallecía, se le vacaba en el cargo. Ese fue el origen de esta norma. Pero claro, los fujiapristas, en su intento de controlar y capturar el poder, malinterpretaron, mejor dicho, este artículo, y al final forzaron la renuncia de Kuczynski. Cuando creíamos que esta confrontación entre los poderes del Estado se iba a superar con la nueva elección, este Parlamento calca casi de la misma forma al anterior Parlamento y pretende, siguiendo el mismo ejemplo de los fujiapristas, aplicar esta norma relativa a la incapacidad moral del presidente, incapacidad moral permanente, no hay que olvidarse del término permanente, y ciertamente no se ajusta a la realidad. Más aún, acá, como en la anterior oportunidad lo sostuve Rosa María, lo que hay es una vulneración del orden constitucional, y este acto parlamentario debe calificarse sin ninguna duda como un golpe de Estado en marcha, tal como lo dije en su debido momento,
cuando los fujiapristas pretendieron derrocar a la mala a Kuczynski. La diferencia, Rosa María, es que Kuczynski renunció. Claro, hubo factores. Sus propios ministros renunciaron, algunos de ellos le exigieron que dejara el cargo. Ahora la situación es diferente. Vizcarra ha dicho que no va a renunciar y que va a defender su investidura presidencial. Lo que de ninguna manera, Rosa María, significa y vergonzoso caso de los audios que hemos venido escuchando de manera regular estos días. Ahora, vamos al aspecto político y empecemos por la figura del presidente de la República, que queda muy dañada en su liderazgo, porque evidentemente lo que denota, primero, es un problema de seguridad nacional. O sea, ningún país del mundo admite que su presidente pueda ser grabado en su oficina. Porque supongamos que el presidente no está hablando de los problemas de la señora Roca, sino que está hablando de un tema de seguridad nacional, o está hablando de la estrategia en el Braem, o está hablando de adquisiciones militares para un problema de soberanía nacional, ¿no? O está discutiendo la estrategia, no sé, de la Haya, ¿no? Y que pueda ser grabado en su despacho, es un asunto grave de seguridad nacional. Y es una falla de defensa. O sea, ¿cómo puede fallar esto que es tan importante para la seguridad? En su experiencia... Rosa María, no te olvides que yo he sido víctima en varias oportunidades de espionajes y de grabaciones. Y ciertamente es un uso vedado, ilegal. Creo que estamos perdiendo nuevamente la comunicación. Abel, si me ayudan en cabina, creo que hemos perdido el contacto con el ex ministro. Creo que hemos perdido la comunicación. Por favor, si me ayudan. Abel, si alguien me puede ayudar, ahora sí, Pedro, ¿me estás escuchando? Hemos tenido, Rosa María, sí. un problema de comunicación. Sí. La señal está un poco mala, pero bueno, vamos a retomar ahorita, ya lo tendremos nuevamente al doctor Cateriano. Sí. Y yo los escucho perfecto. También, yo estábamos hablando de las preguntas que el público está haciendo. ¿Ya tenemos al doctor Cateriano? ¿Sí? Y el problema de seguridad nacional. Adelante, Rosa María. El presidente no puede ser escuchado, o sea, grabado y difundidas sus conversaciones, ¿no? Ni íntimas, ni no íntimas, ni de ninguna clase. ¿Cómo esto sucede, además? Claro, y el tema no es... ¿no? Pero como las leyes, Rosa María, a todos por... Abel, creo que tenemos nuevamente problemas con la señal. Sería bueno llamar por teléfono para que... Sí, ese creo que así... En este momento lo estamos llamando por teléfono, ahí perfectamente. Sí. Ya, nos quedamos con el audio y la imagen también. Ya, adelante, Rosa María. Ahora sí podemos escucharlo bastante mejor, aunque la imagen nos va a ayudar solo por momentos. Bueno, y el otro tema, además del problema de seguridad nacional, que es complejo, es el problema de lo que dice el presidente, ¿no? Mucha gente se ha preocupado porque porque la conversación no es unívoca, ¿no es cierto? En el audio que aparece con tu personal, podría estar dando indicaciones para que mientan. Eso es por lo menos lo que el señor Alarcón y el Congreso nos han querido vender. Y que el encubrimiento es un delito, aunque no haya un delito inicial, pero el encubrimiento es un delito y tiene que ser sancionado por ese delito. ¿Cómo se responde a eso? A ver, Rosa María, yo creo que en el caso del tema penal, eso se está indagando de manera independiente a través de la Fiscalía.
y no podemos acusar ciertamente a los fiscales de estar actuando de manera sesgada o políticamente. Tanto en el caso Lavajato, en donde hay múltiples pruebas de un accionar independiente de la Fiscalía, acá también hemos visto que el día sábado ha realizado allanamientos sin consideraciones políticas. A la postre, ese allanamiento y las denuncias que se han realizado han motivado la renuncia de la Secretaria General de la Presidencia de la República. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es estar vigilantes, respaldar la acción de la Fiscalía, y si luego de la investigación fiscal el magistrado encargado de la indagación obtiene indicios o pruebas que vinculan al presidente, respetando el ordenamiento jurídico, elevará a la fiscal de la Nación un pliego interrogatorio, si lo considera conveniente, para que la fiscal lo tramite ante el presidente de la República. Eso es lo normal. Lo que ha hecho el Parlamento, sin embargo, es violentar el debido proceso. La semana pasada hemos visto algo absolutamente impensable. Mientras la comisión interrogaba a una de las personas, digamos, centrales en este proceso, simultáneamente el Parlamento en el Pleno estaba debatiendo ya el pedido de incapacidad moral permanente contra el presidente Vizcarra, es decir, en pleno proceso de indagación y simultáneamente hackeando políticamente al presidente. Esto, sin duda alguna, violenta no solo el debido proceso, sino que conculca el derecho de defensa y, naturalmente, presenta ante la opinión pública nacional e internacional un bochornoso manejo, un trámite parlamentario pocas veces visto, ¿no? Ahora, vamos a lo político, porque acá hay varias líneas de trabajo, de investigación, ¿no? La primera lo ha confirmado el señor Martos. Ayer el presidente del Congreso está tratando de contactarse con el comandante general de las Fuerzas Armadas desde agosto, más o menos al día siguiente de que censuran a su gabinete. Luego de la censura del gabinete, poca gente me creyó, creo que tampoco me creyó el doctor Cateriano. Yo dije, acá lo que quieren es vacar al presidente de la República. No hay explicación política para la censura de un gabinete de entrada, porque no la hay, salvo que hubiera otro plan. ¿Alguna de las fuerzas políticas con las que se entrevistó le pidió que se postergaran las elecciones? ¿Fue algún pedido de alguna de ellas? A ver, Rosa María, ciertamente cuando el Parlamento me negó la confianza, tú fuiste una de las pocas que públicamente señaló que el objetivo político no era yo, sino que era el presidente de la República, y que luego de mi caída en el gabinete, esa era la demostración que querían ciertamente ir contra el presidente Vizcarra. Pero no solamente te quedaste en eso, recuerdo que entrevistaste al congresista Guibovich y abiertamente en una entrevista pública le preguntaste respecto de el intento por vacar al presidente Vizcarra, y él, ahora podemos emplear este término, cínicamente te negó. Él dijo que Acción Popular no iba a participar en un proceso de vacancia contra el presidente Vizcarra. Bueno, el tiempo ha ayudado a aclarar las cosas, te ha dado la razón, creo, en la parte referida que cuando me negaron la confianza, en realidad yo no era el objetivo político, sino el presidente Vizcarra, y además tu entrevista ayudó a desnudar los verdaderos objetivos políticos ya de Acción Popular y del congresista Guibovich, que a estas alturas no ha dado ninguna explicación de por qué ese cambio político tan súbito y rápido. Pero es evidente que estas son pruebas que el golpe de Estado en marcha ya se estaba trabajando. Y ciertamente estos hechos acontecidos abonan en tu tesis política
que pocos creímos, incluido quien habla, ¿no? Pero bueno, no creo que sea algo que haya que celebrar un golpe de Estado. Precisamente, Rosa María, los golpes de Estado han constituido el verdadero drama del Perú durante nuestra historia republicana. Y que a puertas del Bicentenario el Congreso pretenda perpetrar un golpe de Estado es algo que debemos censurar. Felizmente ha habido una indignación ciudadana al conocer la opinión pública, la denuncia de Gustavo Gorriti a través de su portal IDL Reporteros, en donde él reveló que el presidente del Congreso había tocado la puerta de los cuarteles y intentando comunicarse telefónicamente con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Astudillo, y con el comandante general de la Marina, el almirante Cerdán. Ciertamente estos son hechos gravísimos, y como lo has señalado tú y otros juristas y constitucionalistas, acá estamos frente a lo que en el Código Penal está tipificado como el delito de sedición. Acá no, estas llamadas no eran protocolares o de carácter psicológico como pretende el señor Merino para calmar. ¿A quién puede calmar el señor Merino, digamos, no? Pero en fin, esta es la situación dramática desde el punto de vista político, en donde habría que agregar además que ciertamente el golpe político que le ha dado el Congreso al presidente Vizcarra ha sido certero, muy efectivo, lo ha puesto contra las cuerdas, pero el costo ha sido gravísimo para el país, porque en plena pandemia, en plena crisis sanitaria, Rosa María, cuando la gente se está muriendo, cuando se requiere la acción decidida del gobierno, el gobierno está metido en un enredo político, en un nivel a veces de telenovela, entre las secretarias de Palacio. Con esta acción también el Parlamento organiza un sabotaje al programa económico que la ministra Alba viene impulsando. No solo la han interpelado, sino que ahora pretenden censurarla, lo cual agravaría aún más la situación económica del país. Y vemos que el Parlamento está actuando dejando de lado los intereses nacionales con intereses políticos, ahora podemos decir claramente subalternos. ¿Por qué razón el señor Luna y el señor Acuña se convierten súbitamente en aliados políticos de Antauro Humala, un condenado por asesinar policías? ¿Por qué el señor Acuña y el señor Luna se convierten en compinches de Antauro Humala, que es un conocido delincuente? ¿Cuál es la razón? Y lo más dramático, Rosa María, que Acción Popular se sume a esta causa por los apetitos personales del señor Merino. Ciertamente es una conducta política que debemos censurar sin duda alguna. Ahora, con la sedición no se ha llegado a concretar, digamos, no, pero sí hay una conspiración para cometer sedición, que es un delito autónomo. 2 o más, dice la Constitución, en el Código Penal. Pero el problema es que no son 2. O sea, nadie puede creer que esto lo ha armado Merino con Alarcón. Es imposible. Esto tiene, digamos, otros líderes políticos detrás, no tienen inmunidad parlamentaria, y sobre los cuales sí, el Ministerio de Defensa está analizando con sus procuradores solicitar a la Fiscalía que se haga una investigación. ¿Por qué? Porque, como es obvio para cualquiera, si hay elecciones el próximo año, a nadie, a ningún partido político se le va a ocurrir presentarse con el cartel de golpista, con el cartel de indiferente ante la pandemia, ¿no es cierto? La única razón por la que censuraran a su gabinete, por la que vacaran al presidente, es porque calculaban que el próximo año no iban a haber elecciones. Esa es la única explicación lógica a esta seguidilla de actos. Nadie se presenta a elecciones con un golpe de Estado bajo el brazo. Y además, Rosa María, las afirmaciones del presidente del Consejo de Ministros del día de ayer, en el sentido de que 2 líderes de partidos políticos le pidieron al presidente de la República ampliar inconstitucionalmente su permanencia en el poder y la de sus parlamentarios, es algo que requiere una
urgente explicación, porque ciertamente estas motivaciones políticas no solamente eran anticonstitucionales, sino que también tenían un tufillo golpista, que forma parte, digamos, también dentro de lo que ha venido ocurriendo. Repito, ahora, por eso le preguntaba, cuando se reunió con los partidos, porque se reunió con algunos parlamentarios, digamos, no necesariamente con los líderes, ¿le propusieron de alguna manera dilatar las elecciones? ¿Se dejó sentir esta inquietud, digamos? No, y seguramente por qué razón, Rosa María, porque el presidente ya había convocado a las elecciones. Aparentemente, este diálogo que ha tenido el presidente Vizcarra con estos dos líderes fue con anterioridad a la convocatoria a las elecciones generales. Y la respuesta de esos partidos políticos, debido a que el presidente no acogió esa inconstitucional propuesta, fue un cambio radical y de una conducta política agresiva del Parlamento frente al gobierno. Eso también lo ha dicho ayer el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ya son muchos actos que si uno los va analizando, calzan, ¿no? Claro, porque en realidad no tiene... O sea, si Merino asume la presidencia en ese supuesto legado, tendría que convocar elecciones inmediatamente, como Paniagua hizo. Es decir, ya Fujimori las había convocado, sacó una ley y dijo, seguimos con el mismo proceso electoral. ¿Ok? Pero Merino no quiere eso, porque ¿para qué va a dar un golpe de Estado? ¿O para qué va, digamos, a hacer una vacancia constitucional si es que tiene las elecciones a la vuelta de la esquina? No tiene sentido. Entonces no va a cumplir con el artículo 115 de la Rosa Constitución. María, las elecciones ¿Sí? ya están convocadas. Y lo que dice la Constitución es que el presidente del Congreso asume para convocar elecciones. Entonces acá hay digamos, un contrasentido en la intención del Congreso, porque las elecciones ya están convocadas. Lo que se podría hacer en todo caso es anticipar la llegada de las misiones de observación electoral para despejar las críticas o temores de los parlamentarios, pero interrumpir el proceso con un golpe de Estado ciertamente lo que haría es enturbiar el panorama, ¿no? ¿Qué sucede si hoy día, como ha pedido el Partido Morado, en la sesión del Pleno, se convoca a toda la Asamblea y se decide reconsiderar la votación y retirar la moción de vacancia? Si eso sucede, ¿ya la demanda competencial cae por sustracción de la demanda? ¿O sería bueno que el Tribunal Constitucional se pronuncie para resolver este tema tan espinoso? A ver, yo creo que lo prudente, lo saludable para el beneficio democrático del país es que, ya habiendo anunciado la mayor parte de los líderes y congresistas de distintos partidos políticos que no van a apoyar la vacancia, retiren, reconsideren esta admisión que se realizó la semana pasada del pedido y que no se realice la sesión. No tiene sentido continuar con esta confrontación. Y de otro lado, yo creo que si el gobierno presenta la demanda competencial, porque puede hacerlo, hasta ahora, digamos, se está tramitando el pedido, el Tribunal Constitucional ya no se pronunciaría sobre la solicitud de la cautelar para evitar el desarrollo de la sesión del viernes 18 y de esta forma poder evaluar, analizar el fondo del asunto, que yo creo que sí es algo que hay que dilucidar y definir, cortar estas intenciones que tienen algunos parlamentarios mal utilizando este precepto constitucional que nunca fue concebido para ser utilizado de esta manera, ¿no? Claro, y eso sí sería útil, claro, pero hay que también tener en consideración, y así lo pedían unos ex parlamentarios a gritos este fin de semana, que este Congreso quiere elegir al Tribunal Constitucional. Y eso sí es un problema, las cosas. A ver, si el Congreso sigue actuando
como lo viene haciendo, yo no solo creo que va a empatar en desprestigio al disuelto, sino que lo va a superar en este paso. El anterior Congreso se desacreditó no solo por su accionar violatorio del orden constitucional, sino también por el encubrimiento grotesco de actos delictivos. Yo pensé que este Congreso no iba a llegar a esos excesos, pero ya desde el momento en que intenta un golpe de Estado, cualquier cosa puede pasar con este Congreso. Ya este es un Congreso que no da garantías a la ciudadanía. Este es un Congreso que cree que con el ejercicio de la fuerza bruta de los votos puede hacer cualquier cosa, violar la Constitución, atacar el orden constitucional de una manera de persecución, porque al final, ¿qué es lo que se hace cuando una autoridad no ejerce su poder dentro de los límites que establece la Constitución? Se pone al margen de la legalidad. El Estado de Derecho en el país se quebranta. Y por esa razón creo que el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Poder Judicial y la propia Defensoría del Pueblo, aunque agónicamente ha sacado un pronunciamiento, son en este momento las instituciones llamadas a preservar el orden constitucional ante estos excesos afiebrados de este Parlamento, que a estas alturas, Rosa María, no sabría cómo calificarlo. Sí, bueno, porque en realidad se acusó, y con razón, al Parlamento fujimorista de obstruccionista, pero este es más obstruccionista que el anterior. O sea, cuando uno esperaba, normalmente el último año de un presidente, los últimos meses de una presidencia, y usted ha sido primer ministro, la atención del Congreso y de los partidos políticos está puesto en sus campañas, en sacar adelante sus propuestas, en convencer al público que voten por ellos. No en atacar al presidente. Es una cosa muy rara, muy sui generis lo que está pasando, si es que no se entiende en un contexto mayor, de que no quieren elecciones el próximo año. Pero es muy raro lo que está pasando. O sea, ¿usted recuerda el último año de Humala? No fue ni parecido a esto, ¿no? A pesar de que habían graves acusaciones contra él. Así es. Y de otro lado, Rosa María, lo que resulta censurable es que con dinero del Estado hagan campaña electoral, porque este Parlamento sí está usando los recursos del Estado como si fueran de Podemos, como si fueran de APP, como si fueran del FREPAP, como si fueran de Acción Popular. Claro. Estos recursos del Estado no son de esas agrupaciones políticas, son dineros de todos los peruanos, que los hemos logrado con el pago de nuestros impuestos. Y estos señores, con el mensaje subliminal que es en favor de la gente, lo que están haciendo es apropiándose indirectamente con fines políticos que los van a beneficiar para repartir el dinero del Estado con absoluta irresponsabilidad y generar un caos económico en el país. Y yo diría que en esto sí se diferencia del anterior Congreso, en una absoluta irresponsabilidad e ignorancia en el manejo del dinero del Estado. Y eso no quiere decir que soy despectivo contra los parlamentarios, ni nada de eso. Esto es decir las cosas como son. El Perú ya conoce lo que es la quiebra del Estado, conoce lo que significa la hiperinflación, conoce lo que significa que la gente no tenga empleo. ¿Queremos repetir esta historia con estos actos demagógicos de este Congreso? Ciertamente la mayoría de los peruanos no lo queremos. Ahora, en un análisis político amplio de la situación de los 9 partidos en el Congreso, hay que decir que todos, de una forma u otra, han participado en estos actos populistas, a pesar de que Keiko Fujimori dice que ellos no. Ellos votaron a favor también, algunos de ellos, de la ley de pensiones, de la ley de peajes, han estado ahí también. Pero es curioso, el miércoles pasado Keiko Fujimori quería diferenciarse del resto e iniciar una campaña política, ¿no? Diciendo, mis adversarios están en el Congreso, tus líderes, yo soy diferente. Y sale esta historia de la vacancia. Es, creo, una de las que no fue convidada a la conspiración.
creo. Y por eso es que sale ayer diciendo, perdón, nosotros con vacancia nada que ver. Esto es inconstitucional. El populismo, de nuevo, Marta Chávez actúa por la libre. ¿Qué tan creíble es esto? Bueno, a ver, como los apristas, los fujimoristas suelen utilizar la escopeta de 2 cañones. En este caso no hay evidencia de que la señora Keiko Fujimori haya formado parte de este contubernio. En todo caso, sí es notoria la participación de Luna y de Acuña. Y de UPP y de Acción Popular, que son los 4 partidos que Merino, votan por eso. Que el señor Merino es la cara emblemática de este golpe de Estado en marcha, ¿no? Claro. En fin, veremos qué pasa. La señora Keiko Fujimori también tiene otros problemas, ¿no? Se ha denunciado, por ejemplo, el tema inmobiliario, ¿no? Claro. Por decirlo el tema inmobiliario de su marido, creo que es bien complicado para ella, ¿no? No, y aparte de todos sus problemas de fondos de campaña, Keiko Fujimori tiene que enfrentar un problema político que en el Perú es imperdonable. O sea, la gente le puede perdonar todo, pero no le puede perdonar que no haya ayudado a su padre. O sea, en la telenovela peruana de la política, ser una mala hija es inaceptable. Y eso lo ha visto todo el Perú. Fue una mala hermana y una mala hija. Eso no se perdona. Entonces, sí, en efecto, hay un problema político mucho más grande que este para Keiko Fujimori. Pero sí creo que estaba tratando de posicionarse en otro lugar distinto del espectro político. Sale esto y se da cuenta claramente que ella no está invitada a este baile. Porque ella sí necesita elecciones. Ella necesita elecciones en abril. Ella necesita obtener algún tipo de inmunidad presidencial o parlamentaria antes de que inicien sus juicios. ¿Para qué dilatarlos? Entonces, exactamente. Ella sí está urgida de un proceso electoral, a diferencia de los otros 4 que tienen o problemas con la justicia o no tienen las candidaturas listas. Entonces, hay diferentes intereses en toda esta historia, ¿no? Y claro, este es un caso también muy particular, Rosmaría, ¿no? Porque las personas que figuran liderando las encuestas no tienen partido, no tienen inscripción electoral. Entonces eso en todas partes del mundo, ¿no? Que es una reforma que el Parlamento actual y el anterior se negaron a hacer. El único que logró superar esta valla de las 800.000 firmas fue Julio Guzmán, ¿no? Pero ese es un tema que queda, digamos que ha formado parte del poder que tienen estos partidos que defienden los intereses de universidades, ¿no? Universidades. Claro. Ahora, hay que señalar también que el presidente de la República no tiene partido tampoco. Y es raro, ¿no es cierto?, que un presidente de un país no tenga partido. Es una cosa tan extraña. Y claro, de ahí también su debilidad pues endémica, ¿no? No tiene partido, no tiene bancada, no tiene proyecto, no hay nada. Entonces se lo lleva el viento frente al Congreso. Bueno, yo creo que tocas un tema central. Uno de los grandes problemas del gobierno del presidente Vizcarra es no contar con un grupo parlamentario. Él, cuando disolvió el Congreso, prefirió no presentar una lista parlamentaria o no formar una alianza con otro partido. Claro, para que no se dijera que quería usurpar el poder para él. Yo entiendo la lógica, ¿no es cierto?, para contestar la usurpación. Pero el problema es que se quedó desnudo frente a un Congreso que lo quiere vacar. O sea, es una cosa de locos, pero es lo que está pasando en estos días. Así que también habría que ver, como lección política, la debilidad de un presidente que no tiene bancada, ¿no? Ni siquiera diminuta, no tiene nada. Y no tiene el respeto de los demás partidos, a diferencia de Paniagua, que sí tenía el respeto de las demás fuerzas políticas, lo dejaron solo, pero actuó correctamente. Este presidente no tiene el respeto de las fuerzas políticas, ese es el problema. Y lo tratan como adversario, aunque no vaya a estar en la contienda electoral. Hemos perdido al doctor Cateriano, me parece, Abel. Ahora sí, en imagen y en teléfono. Aló, no, te escucho, Rosa María.
Perfecto, acá estamos. Rosa María. Nada, que está... decía lo siguiente, la propuesta inicial del presidente Vizcarra fue convocar a elecciones generales anticipadas. Él lo que planteó fue: anticipemos las elecciones parlamentarias y yo también renuncio y elegimos a presidente y nuevos parlamentarios. Pero en ese entonces el fujiaprismo rechazó esa propuesta del presidente Vizcarra. Y por esa razón, en vista ya a los hechos posteriores de la negación de confianza a Salvador del Solar, se vio obligado a disolver el Congreso. Hay que tener eso también en consideración. Así es. Una pregunta del público, me dice Isabel que se ha presentado. ¿Alguna pregunta, por favor? No, quería decirle que tenemos, parece el doctor ha dejado el Sky abierto, el audio, y eso era lo que estaba haciendo, un cruce de audios, eso es lo que te iba a decir. Bueno, sí hay varias preguntas, sobre todo la parte legal, qué va a pasar con estos señores, que el señor Merino, el señor Gibovich, el señor Alarcón. Bueno, a ver, en este momento se podrían presentar acusaciones constitucionales contra ellos, no hay ningún impedimento. Vamos a ver si algún señor congresista se anima a hacerlo, porque a diferencia del presidente de la República, que tiene un fuero especialísimo de protección, los parlamentarios sí pueden ser acusados durante su mandato. Si eso no ocurre, hay dos posibilidades adicionales: que se les acuse al finalizar su mandato, o que la Fiscalía de la Nación, de oficio o a petición de parte, inicie las investigaciones si cualquier ciudadano en defensa del sistema democrático presenta denuncias contra ellos. De hecho, también hay otro tema ya interno, administrativo. Hoy día se está presentando una moción de censura contra Merino, presentada por Frente Amplio, vamos a ver si consiguen los votos, para pedirle que renuncie a la presidencia del Congreso. Y también en esa misma moción se pide que el señor Alarcón deje la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Esos dos pedidos están planteados, no sé qué trámite les van a dar, pero están también planteados y también es una posibilidad. Porque la verdad que queda bien mal representado el Congreso con un señor que está llamando a generales, no déjense de cosas. No queda bien, ¿no? A pesar de que hayan ahí personas honorables que no quieren estar mezclados en esto, el que los represente es Merino. Y Merino asumió esa representación y comenzó a llamar a los generales, ¿no? Y hay una cosa también interesante que yo le explicaba al público más temprano. El señor Merino cree que generales, si le responden al presidente, también le tienen que responder a él. Y eso no es lo que dice la Constitución, ¿verdad? Exactamente. Las Fuerzas Armadas dependen del presidente, porque claramente la Constitución establece que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas, por lo tanto, no responden en ningún caso al presidente del Congreso. Claro, para absolutamente nada, ni para coordinar un nada, o sea, no hay nada, nada. Coordinar No responde. la guardia de honor a la bandera, pero no hay otra cosa que coordinar. La bandera la autoriza el gobierno, el Ministerio de Defensa. No hay nada que conversar con un comandante general, ¿verdad? Nada, y además el conducto, en todo caso, sería el ministro de Defensa o el presidente del Consejo de Ministros, pero de ninguna forma. Es decir, acá el señor Merino también prueba su desconocimiento absoluto de las formas y del manejo de las cosas a nivel gubernativo, ¿no? Claro, por eso es que los oficiales, que están bien entrenados, inmediatamente informan a su ministro, obviamente. ¿No? Porque, y por eso que Gibovich, cuando le dice al otro, han llamado a los comandantes generales, eso no lo sé. Ahí corta la llamada, porque se da cuenta de la gravedad de los hechos. Claro. ¿No? Y además porque hay una cosa que también es cierta, los militares hoy
No son los militares de hace 20 a 30 años. O sea, no están para que les toquen la puerta. No les interesa. Usted ha sido ministro de Defensa. No les interesa el poder político. No, además, esto revela, Rosa María, la intención política del presidente del Congreso, sin ninguna duda. Él ha tratado de dar unas explicaciones excéntricas, por decirlo de alguna manera, que él llamaba a calmar. ¿Ah? ¿A quién puede calmar el señor Merino? Entonces, eso realmente resulta ridículo, ¿no? Pero, en fin, eso es lo que ha pasado. Confiemos, Rosa María, que vuelva la calma. Esta confrontación continua durante ya cerca de 5 años van a ser entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, lo único que ha ocasionado es daño al país, y más aún en una situación tan crítica como esta emergencia sanitaria. En este momento nuestro objetivo deberían ser los enfermos, los familiares que tienen fallecidos, la administración adecuada de los hospitales, la preocupación por adquirir las vacunas, por mantener operativos nuestros equipos de las Fuerzas Armadas, lograr apoyo internacional. Ese debería ser el objetivo, y no estar divagando respecto a los apetitos políticos del señor Merino, el señor Acuña, el señor Luna, el señor Urresti y hasta del señor Guibovich, Rosa María. No, y también hay que decirlo de los líderes de Acción Popular, que sean sí, por eso mencionaba Merino. Ahora, hay otros líderes que se han mantenido en un silencio sepulcral. Eso. Algunos que aspiran inclusive a ser candidatos presidenciales. Pero en fin, ya la ciudadanía se está formando un juicio respecto cómo algunos actúan con cálculo político, otros con un cinismo que es incalificable, y otros que violan grotescamente el orden constitucional. Creo que eso está claramente. También hay que destacar, Rosa María, el papel que han cumplido algunos parlamentarios en defensa del orden constitucional, como Gino Costa, por ejemplo, o como, parlamentarios que al margen de la popularidad o impopularidad de su actuación han tenido como objetivo defender el orden constitucional. No son muchos, pero hay que decir que tampoco son pocos, ¿ah? O sea, creo que la izquierda se dio cuenta, por fin, de que estaban de furgón de cola de los intereses de los otros 4 partidos. Entonces, FREPAP y en este caso, Frente Rosa María, los del FREPAP, ¿no? Retrocedieron porque se dieron cuenta de que, a pesar de que han votado sistemáticamente con los otros, ahora se han dado cuenta de que este es otro juego, felizmente. Exactamente. Y sí, digamos que los del Partido Morado, unánimemente no votaron a favor, porque esto es una barbaridad. Pero sí hay que tener en consideración que hay gente que efectivamente, no todos, pero hay gente en el Congreso que no está de acuerdo con un golpe de Estado. Eso hay que tenerlo, ¿no? Hay que tenerlo bastante claro. ¿Creen que el señor primer ministro fue bastante duro con Acción Popular, utilizando una figura emblemática como la de Fernando Belaúnde, derrocado por un golpe militar y repuesto por el pueblo 12 años después, que para los que vivimos esa época de niños y de jóvenes es emblemático, ¿no? O sea, que digamos, el gobierno militar que vivimos, una dictadura de 12 años que derroca a Belaúnde, que era un hombre inocente, y que luego el pueblo lo repone en el poder 12 años después, que fue un acto democrático muy importante en la historia del Perú. Que ese mismo grupo político esté detrás de un golpe de Estado es una cosa espantosa. Yo no entiendo cómo en Acción Popular no se dan cuenta. Y absolutamente imperdonable, ¿no? Es una traición a los valores democráticos y la defensa de los principios de la democracia que a lo largo de su vida defendió Fernando Belaúnde, ¿no? Así es. Bueno, nos avisan ya que el procurador del Ministerio de Justicia, que es el procurador de Asuntos Constitucionales, está llegando al Tribunal Constitucional, ya llegó, está entregando las acciones del Ejecutivo frente a la moción de vacancia. Así que ese proceso continúa
Exacto. ¿Debe el presidente ir el viernes al Congreso y responder o lo debe hacer ante el país hoy, mañana, esta semana? Bueno, Rosa María, si ya presentó la demanda competencial, sería contradictorio desde el punto de vista jurídico que concurra al Parlamento. Es más, Así es. Se está sometiendo a la autoridad del Tribunal Constitucional. Como tú sabes, el presidente es el único funcionario público que no puede ser citado al Parlamento. A diferencia de cualquier funcionario público o parlamentario. Y cuando el Parlamento invita al presidente, el presidente señala el lugar donde recibe a una comisión parlamentaria. O sea que no es como dicen algunos, porque, Rosa María, acá también las confusiones son algo, en algunos casos comprensible, pero en otros no. Dicen, por ejemplo, en los Estados Unidos, bueno, pero en Estados Unidos el juicio político sí se puede hacer durante el mandato de un presidente porque la Constitución lo permite. Acá nuestra Constitución no lo permite. Por lo tanto, no podemos comparar la situación peruana con la norteamericana, o la francesa con la peruana, o la española con la peruana. Si no nos gusta, cambiemos el sistema, reformemos la Constitución, pero no exijamos que se hagan cosas que se realizan en el extranjero porque sí tienen base constitucional y acá en nuestro país no la tienen. Ahora seguramente ya hay dos posibilidades, pues, Rosa María, ¿no? Como ya se ha presentado la demanda y aún continúa en firme la tramitación del pedido de vacancia, lo más probable es que el tribunal la admita. Pero si en el interregno de la tramitación el Parlamento decide dejar sin efecto el pedido de vacancia, ya el Tribunal Constitucional no se pronunciará sobre la solicitud cautelar y tendrá que pronunciarse sobre el fondo del asunto, que creo que sí es necesario para lograr una estabilidad política del país y finalmente zanjar esta grotesca malinterpretación de la Constitución. En ese sentido, por lo tanto, lo que sí quedaría adicionalmente es la posibilidad, en la eventualidad que el fiscal que está investigando le pida a la fiscal de la Nación que interrogue al presidente y naturalmente que el presidente sí dé cuenta de lo que ha pasado en un mensaje a la Nación, en una entrevista periodística, no lo sé, pero que tiene que dar cuenta, naturalmente que sí, Rosa María. Claro, ya como un gesto político, que es lo que le están pidiendo todos explicaciones, que salga y explique detalladamente, bueno, quiénes son estos personajes, por qué se vinculan con él, de qué manera, cuál es el fondo del asunto, porque puede ser el fondo del asunto muy banal, ¿no? Aparentemente esta es una situación de un pleito de señoras, que están molestas porque a una le dan un reconocimiento que a la otra no le dan, o le dan, qué sé yo, ventajas que a la otra no le dan, lo que fuera. Eso tiene que explicarse. Porque lamentablemente, que es un asunto de la intimidad, si quieren, del despacho, ha terminado ventilado en la vía pública. Entonces ya si lo ventilaron en la vía pública, el presidente tiene que salir a dar una explicación. Pero ya es un gesto político, más que jurídico, ¿no? El gesto jurídico se hace ante la fiscal. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al doctor Cateriano. No sé, a ver si hay alguna pregunta más del público. Sí, respecto al TC, recuerdo a Rosa María que se quería cambiar a los miembros del TC. ¿Tú crees que hagan? Ya no les da el tiempo. No les da el tiempo porque quieren hacer a la desesperación todo. No les da el tiempo, pues. Para que vean los chabacanos que son los golpistas, no contaron con ese detalle y no les da el tiempo. Porque lo que se presenta al tribunal hoy ya solo lo puede conocer este tribunal, porque ya lo conoce. Ya es una causa que ya entró, se admite, la conoce y la resuelven los magistrados que la conocen. Ya la conocieron la causa, la tienen que resolver. Aunque se vayan, tienen que resolver la causa. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Así que tarde para los golpistas, no hay forma. ¿Ya? O sea, como les digo, este es un golpe chabacano.
O sea, los golpes bien organizados se hacían de otra manera. Esto es muy, muy chabacano, ¿eh? Y muy torpe en todos los sentidos. Pues, o sea, ¿quién le dijo a Merino que podía llamar a los comandantes generales y creer que el comandante general del ejército no le iba a avisar al ministro de Defensa, y al primer ministro, y al presidente de la República? Tienes que estar loco para hacer una cosa así. Pésimo, pésimo su golpe, muy mal organizado. Muy bien. Rosa María, ¿habría algunas imputaciones, doctor, a las secretarias? Bueno, y ese es un tema penal que la Fiscalía, calculo, formulará la denuncia. Ese es un proceso en el cual además no hay nadie que tiene derecho ante juicio, no hay ninguna limitación, digamos, o privilegios. Ya además la secretaria general de la Presidencia ha renunciado. A la otra señora ayer anunció el presidente del Consejo de Ministros que le iban a cesar hoy. Entonces esa es una investigación, claro, que tiene una connotación política debido al escándalo y al tenor de los diálogos grabados, pero que debe seguir su curso normal. Hay que exigir a la Fiscalía rigor, y los medios de comunicación y de la opinión pública deben estar vigilantes, ¿no? Eso es lo que debe acontecer, que las cosas vuelvan a su nivel y que no por un caso como este pretendamos cargarnos al presidente de la República mediante un golpe de Estado, que esto es realmente insostenible y ridículo. Así es. O sea, los monólogos de una secretaria no son prueba, es lo que hay que explicarle también a la gente. Yo puedo agarrar mi grabadora y decir un montón de cosas y presentarlo con, ¿no es cierto?, alguna escenografía interesante, visual, ¿no? Pero eso no prueba nada. Y la verdad es que los monólogos de la secretaria tienen rating, obviamente, porque hay sexo, intriga, ¿no? Hay sacadas de vuelta, qué sé yo, de todo, pero son los monólogos de la secretaria, de la asistente administrativa, porque ni siquiera es la secretaria del presidente. Entonces, la verdad que es un poco, que además ya la hemos visto en otros diálogos con el presidente, en un estado de despecho y furia, que claro, se entiende que puede grabar lo que quiera y decir lo que quiera y soltarlo alegremente para decir luego que no es su voz, ¿no? Que además todo esto es rarísimo, no ha grabado ella, no es su voz, esa no es ella, y si es ella, le dice al presidente que es su padre y lo graba, le dice a Richard Swing que le jura porque sus hijos se caigan muertos, si lo está grabando, que sí lo está grabando. Entonces ya esto es una cosa de manicomio, pues no sé cómo va a ser el fiscal para valorar todos esos elementos. O sea, mis respetos a la fiscalía, porque esto es, la verdad, es una cosa muy rara de escuchar y muy rara de valorar, en realidad. Bueno, muy bien. Hay una consulta, Rosa María, una preocupación. Sí. Como parece que las señoritas grababan o alguien grababa, ¿qué pasa si se ha grabado temas de verdad de seguridad nacional y son difundidos? ¿Cuál es la pena o hay alguna forma de impedir? La pena, sí, no, es gravísimo. Se llama difusión de secretos nacionales. El tipo es traición a la patria. Tiene 25 años de pena. Así que ni se les ocurra. Bueno, además ya se ha producido el allanamiento. Se supone que las pruebas están en manos de la Fiscalía y que la Fiscalía naturalmente tendrá que merituar qué clase de pruebas vinculan al accionar sobre la existencia de actos ilícitos y otros que no. Entonces, ahí también el criterio del fiscal y el criterio legal del juez es fundamental, y la actuación de ellos mismos respetando la Constitución y la ley, como señala Rosa María. Claro. Bueno, ahora sí, Abel. Sí. 9:25. Nos tenemos que despedir porque el doctor Cateriano está muy demandado. Así es. Le agradecemos al doctor Cateriano la gentileza de atendernos. Hasta luego. Muchas gracias al doctor Cateriano por estar con nosotros. Abel, nos vamos despidiendo. Pero no sin antes mencionar el auxilio que nos piden desde Huánuco para su colecta de oxígeno. A ver si mañana podemos entrar un ratito con el padre de Huánuco para que nos haga, si necesitan ayuda. Creo que recién van en 100.000 y necesitan cerca de 200.000. Por lo menos, para una chica, más o menos eso es.
una plantita chica que los pueda ayudar. Pero de todas maneras vamos a estar con ellos, como hemos estado con todas las colectas de oxígeno de todos nuestros amigos en toda la iglesia en el Perú, que se han realmente esforzado muchísimo en conseguir oxígeno para todos los peruanos en todos los lugares donde se necesite. Gracias a Dios, en medio de toda esta desgracia política, los números siguen bajando, Abel. Eso es una gran alegría. Todavía, lamentablemente, mucha gente está enferma, mucha gente está hospitalizada, muchos peruanos siguen muriendo, pero gracias al cuidado de los médicos, al tratamiento y a que nos hemos contagiado ya la mayoría de los peruanos, la enfermedad no se está expandiendo en este momento y más bien está retrocediendo. Así que esa que debería ser la noticia que estaríamos discutiendo, comentando en el programa, llamando expertos a preguntar qué está pasando, ¿no? No la podemos discutir porque tenemos que hablar de unos golpistas que quieren bajarse al presidente de la República 6 meses antes de las elecciones. Es una cosa de locos, la verdad. ¿Alguien recordaba en estos días cómo encontró a los peruanos la guerra con Chile? Bueno, igualito estamos. Todo el mundo recuerda lo que Bolognesi decía a los políticos. Búsquenlo, por favor. ¿Qué decía Bolognesi a los políticos? Los detestaba, con toda razón. Y Miguel Grau decía lo mismo, no me manden con decoraciones, mándenme cañones. O sea, tenemos que apuntar, ¿no es cierto?, hacia donde está la pandemia, hacia donde está la crisis económica, la falta de empleo, y estamos discutiendo los apetitos de poder del señor Merino y sus compinches en el Congreso de la República. Es decir, es de locos, la verdad, de locos. Así es. Muy bien, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Rosa María, cuídate mucho. Hasta el día de mañana a toda nuestra red, muchísimas gracias y volvemos mañana 8 de la mañana, no se olviden, aquí en Radio Santa Rosa, cada radio sigue con su programación. Chao, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.